Saludos a todos, una vez más agradeciéndoles el apoyo que me brindan adquiriendo las obras tanto de la Collecao Grimorio Goetia, con la secuencia de los 72 nombres de los demonios, como de la Collecao Grimorium Verum Carpenicrum, aunque desde el final de BOK2 Publisher. Las ventas de estos libros se desplomaron, en otras palabras, algo les impide comprar obras de estas colecciones y me encantaría saber el motivo. Tal vez pueda resolver esto, si me dices por qué. Para que se entienda el valor de este nuevo enfoque y el motivo por el cual tanto yo como autor y usuario, como el resto de personas que ya han adquirido los libros de estas colecciones, en estas colecciones dejo el sabotaje mágico realizado sobre las mismas nombres de los cabalistas, sí. Es maravilloso trabajar con la Cabalá con el Dios en ti y los ángeles, pero termina ahí, no sé si lo sabes, pero Salomón es un gran profeta y un gran rey para los hebreos, nada más. Las llamadas claves menores de Salomón y las claves mayores de Salomón son obras creadas por magos ceremoniales. No por hebreos, quiero decir, tomaron todo lo que encontraron de Salomón, pero como aprendiz de mago, su propio maestro no apoyó a Salomón en sus actividades con deidades extranjeras. Incluso porque la historia de Salomón indica que en la filosofía hebrea trabajar con demonios es ilógico. Entonces, incluso si pongo algunas notas hebreas en los trabajos, es solo para el registro de información. Porque cualquiera que sea realmente hebreo y practique Cabalá sabe que el contenido principal para trabajar con Dios y sus ángeles es principalmente a través de sus escritos religiosos, no los magos. Esto en sí mismo anula las asociaciones simples y mezquinas que hacen todo lo que es mágico con la Cabalá. Pregunte o investigue si algún autor de Cabalá relacionado con cualquier tema hace la misma asociación con otra línea religiosa utilizada en paralelo con la Torá, Sefer Yetzirah y otras obras hebreas. Por lo tanto, cualquier asociación de la Cabalá con otras líneas de creencia, justamente porque es incompleta, ya está condenada al fracaso tarde o temprano. Entonces, ¿qué estándar sigo en estas colecciones? Utilizo el estándar pragmático. Ni por un lado idolatrando demonios creando una nueva religión en el culto inverso de esas religiones tradicionales obsoletas, hipócritas y mentirosas de la mano derecha que condenan la magia de la mano izquierda. Ni por otro lado haciendo esa metodología ceremonial feudal de atribuir a los demonios las peores desgracias que los practicantes en desgracia arrojaron a estas energías convocadas. Para comprender mejor mi enfoque en estas obras. Recordemos que Dimens es el nombre griego de los dioses extranjeros, aunque los romanos, con su gran influencia política, los asociaron con el mal, cuando supieron que lo primero hacer militar que había para conquistar a los pueblos y naciones estaba derribando sus creencias nativas. Por lo tanto, su bien y su mal residen en quienes los usan, no en quienes cumplen las peticiones de quienes los llaman. Sé que en la lógica mezquina y simplista del culto religioso como se destaca en nuestra sociedad. Más crear o mantener a los humanos esclavos de sus dogmas implica un culto religioso, pero actualmente esto no funciona con los demonios, por lo tanto excluida toda adoración o condenación. Sé que cuando encadenas tu práctica al patrón literario tradicional que trata el tema de la magia, es difícil encontrar obras que cuestionen el viejo patrón cabalístico tradicional gastado e ineficiente que fuera de la religión hebrea no sirve para una mierda. Que cuando se pone en práctica este material solo sirve para alinear más tarde o temprano a más personas en los templos religiosos como súbditos de estas mismas religiones, pero la vida nos enseña que no hay argumentos contra los hechos. El dogma en tu éxito. En tu práctica responde automáticamente a tus dudas, principalmente por lo que te costará cada cosa, lejos de esa locura donde repites frases declarándote la persona más poderosa del universo, ignorando que harás cambios en la realidad actuando sobre ella, y no comandándola, por supuesto. Asumo que usted mismo, siendo una persona muy poderosa económicamente, sabe lo valioso que es hacer aliados y socios, en lugar de oponentes y competidores, por lo que es innecesario explicar cómo comportarse con quienes lo rodean, por si no lo sabías. No hay mejor manera que vivir con personas que tendrán como aliados para actuar contigo, en lugar de actuar contra tú. No es la repetición de teorías lo que trae excelencia, sino la repetición de tu práctica. Para eso están estos trabajos, prácticos y enfocados exclusivamente en tu éxito. Así que repito que realmente hay mucho material, contenido y actividades de sobra para que establezcas tu aquelarre, coven, gruta, secta o incluso una religión de izquierda. Esto es muy interactivo. En el primer volumen, Introducción, hay muchas opciones para el desarrollo individual en la magia. De modo que cuando conoces las técnicas individuales para practicar magia solo,
Puedes adaptar estas técnicas a cada demonio con el que operarás más adelante en los otros 3 volúmenes. Alta jerarquía, baja jerarquía, y, olvidado, por cierto, una cosa que siempre olvido enfatizar. En el método para llegar al Santo Ángel Guardián de Abramelin, el proceso es a través de demonios, no de ángeles. Solo por eso espero que comprendan la necesidad que tiene el ser humano de desarrollarse mediante el cumplimiento de su voluntad. No para obedecer a un orden universal bajo el mando de seres celestiales, está bien. La justicia es de todos y solo los que siembran tomates cosecharán tomates, pero independientemente de la desorganización universal que provoque la voluntad de alguien. Es en este cambio del lugar común donde suceden las cosas, de lo contrario, siguen el curso natural de los acontecimientos. Pero para comprender algunas de las muchas opciones para intervenir y realizar sus voluntades, en la colección Grimorium Verum Carpe Noctem, en el primer volumen, la introducción, solo por citar ejemplos de actividades cubiertas, tiene toda la orientación para trabajo con sigilos. Ofrendas y altares, aceites e incienso, velas, hierbas, oraciones, talismanes y hechizos, nudos mágicos, mano de gloria, muñecas, pactos, y MPS, crossroads, etc., en caso de que organices tu aquelarre, cueva, secta o incluso una religión de izquierda. Es contenido sensacional entrenar nuevos neófitos para ingresar a tu grupo con mucha experiencia, y lo bueno es que al trabajar con los demás libros, al menos de la misma colección, podrán ampliar todas las técnicas aprendidas mucho más allá del manual. Para adaptarse a todos y cada uno de los nombres con los que operarán, cada uno con actividades acordes con su línea de trabajo. Realmente aprecio a todas las personas que eligen mis libros electrónicos para comprarlos o también para leerlos, prestados, en Kindle Unlimited. Os recuerdo que, aunque parezca que los autores no ganamos nada con esto, cuanta más gente alquile para leer libros electrónicos, entended que es vuestra lectura la que nos paga. Eso sí, si lo alquilas y lo devuelves sin leer la obra, ni tú lo lees, ni nosotros, los autores, ganamos nada. Como ahora ofrezco obras exclusivamente a través de KDP, es a través de Amazon que obtendrán mis obras y las de muchos otros autores que también les ofrecen acceso a través del mismo sistema, pagando solo una tarifa fija mensual, en mi caso. Varias obras que antes solo estaban impresas ahora están disponibles porque ahora se han convertido en libros electrónicos, disponibles para que usted pueda tomar prestados estos libros electrónicos en el modelo Kindle Unlimited, y puede guardarlos en su lector Kindle hasta lo devuelves. Igual que haces con otras obras de otros autores, sea cual sea su temática, así, antes de comprarme libros electrónicos o impresos míos o de otros autores, podrán conocer el material, leerlo para después, si les gusta, entonces lo compran. Y lo bueno es que Kindle Unlimited solo tiene un límite para poner 20 libros electrónicos en tu cuenta, pero infinito cuando devuelves uno y pides prestado otro. Por supuesto, puede cambiar esto por libros nuevos pagando la tarifa mensual actual, termina el mes. Pagan un nuevo mes y adquieren otro mes de plazo para tomar prestados nuevos libros electrónicos. Recuerde, la cuota mensual es por préstamo de libros electrónicos nuevos, cuando pueden tomarse un tiempo para leer un libro electrónico sin obligarlos a devolverlo. Incluso dejando de estar vigente la cuota mensual, pero vamos, el resto del vídeo de hoy es breve pero muy interesante y amplía aún más la utilidad de los orígenes de este trabajo de patchworking y de mi propio libro. Este nombre solo fue abordado en la magia con el Santo Ángel Guardián de Abramelin, el mago, con la debida orientación que faltaba en el original que pasé en mi libro / ebook, Magia Patchworking de Abramelin. Aquí y ahora les ofrecer una nueva actividad para quien pasa por dificultades que exigen prerrogativas para que se realicen las separaciones, que preocuparse por separaciones ya determinadas, así como los cocineros, mucho antes de hacer platos grandes para compartir con varias personas. Necesitan saber cuántas divisiones se harán para decidir cuántos ingredientes se necesitan. Esta actividad también se centra en los ingredientes, más que en el plato a dividir. Esto es fundamental cuando, por el hecho de saber que se va a producir alguna separación, tenemos que hacer frente a exigencias previas y posteriores consecuencias sobre nosotros, principalmente en el sector profesional y económico, además del culinario, por supuesto. Así que hoy continúa como expansión exclusiva del libro electrónico o impreso de patchworking para el patrón Abramelin. Tanto hoy en portugués, español e inglés. Esta nueva actividad única es para que disfruten aún más del material práctico del patchworking que ya han adquirido, según la propuesta del libro electrónico, aquí en Chaos Magic Time. Vayamos al tema de hoy sobre el demon que se maneja en el código 2 y 8.
Esta actividad de hoy es para que hagas los preparativos para una mudanza o te encargues de las consecuencias de las separaciones o divisiones. En resumen, las separaciones parecen negativas, especialmente cuando es algo que tenemos y transmitimos a otras personas. Sin embargo, al asumir una postura empresarial, por ejemplo, todos y cada uno de los condominios son exactamente eso. Cuando una persona, grupo o empresa propietaria de un terreno lo reparte para que los nuevos propietarios adquieran sus acciones y multipliquen la rentabilidad principalmente por su plusvalía, esta magia, y en asociación con este ejemplo, también operará más adelante con la gestión de esta división y principalmente para la valorización de estas divisiones para que traigan más prosperidad a aquellas personas que fueron sus propietarios, o también podemos compararlo con el pase de un jugador estrella, que cuando el valor es muy alto, se hacen alianzas para completar el monto requerido a invertir en el pase del mismo, separando o dividiendo así las participaciones y rendimientos respectivos de esta inversión. Incluso los restaurantes, analizando el número medio de clientes, necesitan mantener su stock de ingredientes para poder satisfacer siempre las necesidades de los consumidores, y luego gestionar los efectos de esta adecuada división, estén o no satisfechos los clientes. En las capacidades de este nombre en su mitología. Recordemos que ya tiene una sugerencia en el trabajo para tratar la separación en sí, sin embargo. Aquí se necesita un complemento para que a través del patchworking se pueda tener el servicio completo. Entonces, esta vez, la sugerencia recomendada es para el código 2 y 8 patchworking para que las personas que están pasando por un cierto corto o largo plazo puedan planificar cosas para reducir las pérdidas tanto como sea posible, multiplicar las ganancias durante cualquiera y todas las divisiones o separaciones que ellos tendrán. También pueden gestionar eventos cotidianos, incluso insertando esta metodología de forma mecánica, cuando estas necesidades son comunes. Enfatizando nuevamente que la experiencia trae la excelencia, por supuesto, todos y cada uno de los medios adivinatorios que utilice pueden y serán muy útiles para obtener una postura, en lo que operará, principalmente al contar con el apoyo de este nombre en el código 2 y 8. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta actividad hoy? Esta nueva actividad que les pasaré para que podamos hacer frente a los requisitos anteriores y lidiar con las consecuencias de las separaciones y divisiones en nuestro camino personal hoy es sin precedentes en el ebook y en el libro Patchworking Magic of Abramelin. El mago, que di el llamado, antes y después. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? Lo peor que nos agarra cuando tenemos una separación o división es el impacto de lo desconocido. Sin embargo, cuando ya sabemos qué ocurrirán y cómo ocurrirán, o cuántas personas se dividirán, entonces debemos lidiar con las circunstancias para que perdamos lo menos posible tanto antes como después de la división, al menos para poder sobrevivir. Sé que esto puede ser muy dramático, pero al menos para eso está la magia, para reducir los efectos a un nivel soportable. Como consecuencia natural, si la separación no fue planeada de antemano, el pánico es natural, pero aunque no gestiones el antes y el durante el después, los resultados de llevar a cabo la separación también serán catastróficos. Debido a que tanto las divisiones positivas como las negativas son tan variables, la forma en que manejará las necesidades anteriores con la gestión posterior está cerrada en cada circunstancia. Así, el patchworking busca traer opciones para revertir la catástrofe que trae la falta de opciones en los eventos, pero de una manera constructiva, con algo que tú puedas hacer y usar para traerte siempre las soluciones que buscas en lugar de los problemas. Sin importar el tiempo consumirlo puede ser su aplicación. Cuando encontramos nuestra posibilidad de aportar y aplicar nuestros esfuerzos en soluciones, las preocupaciones dejan de ser un tormento y se convierten cada vez más en motivo para que logremos el cumplimiento de nuestros compromisos. ¿Cómo ayuda Patchworking a planificar y lidiar con las secuelas de las rupturas en esta profunda crisis? Sé que cuando se habla de crisis económicas globales, desde 1929 en la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York pronto sale a relucir ese modelo de economía centralizada y fácilmente manejable como un paralelo a nuestra realidad. Pero el mundo ha cambiado mucho y está cada vez más descentralizado. Esa trama de desgracias del primer, segundo y tercer mundo estuvo muy vigente hasta los años 80, pero ya pasó y hay que ver el mundo de otra manera, para los que dudan de la diferencia. Pensando que tendrá en Brasil el mismo impacto que en 1931, cuando llegó aquí el impacto de aquella crisis. Ahora hay una gran diferencia porque la economía mundial desde 2010 no está centrada exclusivamente en lo que Europa y el Norteamérica del Norte decide.
Las catástrofes allí finalmente son claras y traen una creciente desgracia a esas localidades que el resto del mundo no quiere para sí mismo. Pintan una desgracia en el mundo provocada por su mierda en la mala gestión militar y política de Ucrania. De hecho, desde 2014 un país sin fuerzas militares propias pero un bastión con fábricas de armas químicas, propiedad de algunas personas del pueblo que forman parte del llamado Nuevo Orden Mundial que financian la defensa de sus propiedades por parte de un grupo de mercenarios nazis. Y piensan que el mundo pagará su desgracia por el mundo y por los verdaderos ucranianos, lejos de la realidad. Por cierto, la transición más grande que muestra la insatisfacción del mundo con este teatro de payasadas con el mundo fue en el golpe mismo, cuando algunas naciones, Brasil y China es cierto y luego otras, recortaron su base financiera, dejando de usar el dólar como lastre para el comercio internacional y acabar con ese viejo teatro de tijera económica en el mundo transado en dólares, terminó. Todo ha cambiado y los que empiezan a hacer transacciones internacionales con sus propias monedas empiezan a valorar mucho la moneda de la patria, así. Nuevamente Pixuleco CPX atrapó una nueva ola de suerte para su golpe aprobando esto con el aprecio de los reales todos los días por el trabajo continuo de los mentores de la agricultura brasileña trayendo más recursos a Brasil que cualquier otra razón, eso sí. Además de la cagada de europeos y norteamericanos cagando cada vez más su producción agrícola, ya sea por la absurda subida de tipos de interés, o por medidas suicidas, principalmente en Europa. Así que espero que entiendan que es precisamente Brasil el que ha alargado aún más la llegada del craís mundial con esto. Otros países como Arabia Saudita, Irán y Rusia se dieron cuenta de que ahora pueden superar el boicot hecho a Rusia principalmente de la misma manera. Con países que no cayeron en la trampa de esta catástrofe construida desde que los inversionistas del llamado Nuevo Mundo ordene o Great Reset y siga comerciando entre sí. Creo que con eso entendieron el ejemplo implícito de esa necesidad de planificar separaciones antes y después de la separación en sí, pero en un contexto global. De acuerdo, presentó el ejemplo a nivel global, pero ¿qué estrategia para desarrollar procedimientos previos a la separación e incluso posteriores a la separación? En Pathworking. Sé que en esta antiquísima catástrofe que los medios de comunicación nos enseñaron y programaron para vivir en el mundo de la fantasía, de la ficción, hizo que generaciones de personas alienadas por las noticias que llegaban construyeran este teatro de desgracias, dictando cómo debemos comportarnos. Pero quien no ha madurado antes o madura ahora para salir de esta burbuja de contaminación mental o se ha ido, los que aún no lo hayan hecho, apaguen las pantallas emulando una felicidad ficticia y vuelvan a la realidad de su mundo que les rodea, en lugar de ese mundo del deber ser. Si no llega la cuenta y no tendrán manera de sobrevivir, conscientes de que ahora necesitamos insertar nuestra voluntad en la realidad. Lo que te he dicho ahora se vuelve implícito que debes planificar las cosas antes de que sucedan. Para que luego tengas un escenario que te sea favorable para enfrentar las consecuencias, simples así, nada más y nada menos que eso. Por supuesto, los factores externos influyen en los resultados, pero su impacto será el menor posible cuanto mejor planifiques las separaciones. Para que también puedas gestionar sus resultados, siempre que planifiques las posibilidades con antelación, es el viejo adagio, más vale prevenir que curar. Me falta mucho para ser feliz. ¿Cómo garantizo resultados sin recursos? Esta pregunta tuya es la síntesis de lo que descubrirás al hacer Pathworking con el Demon de código 2 y 8. Comprende que el mundo siempre está en transición, por lo que es tu derecho creer en un destino que ya está listo y escrito. Mientras ves cómo suceden las cosas y te envuelve la desgracia creciente, como ya te dije, esta actitud de sumisión a la realidad te cobrará un valor superior al que posees, por mucho que te imagines una persona autosuficiente, a través de este Pathworking. Operará con los recursos que tiene para reducir al máximo los costos de separación y cosechar la mayor cantidad posible de resultados de su gestión con respecto a los cambios por venir. ¿Qué tiene que ver el Santo Ángel de la Guarda con esto? Como insistía en señalar, una separación mal planificada es al menos el primer paso hacia una tragedia inminente, si no hubo otras tragedias antes, durante y después, por el contrario, cuando planificas la separación con anticipación. Es tranquilo que solo aquellos que hacen esto pueden declarar la reducción de conflictos y dolores de cabeza evitados. Como su santo ángel de la guarda actúa principalmente en lo que las personas que no se preocupan por las separaciones y sus consecuencias pueden proporcionar. Este es un procedimiento que podrá formar un patrón para que usted pueda manejar estas situaciones aún mejor, principalmente porque usted han sido entrenados por las experiencias cada vez para hacer esto con mayor eficacia.
Ante las tragedias, eso es todo amigos. Puedes realizar esta actividad en cualquier lugar, siempre y cuando tengas condiciones para la relajación y condiciones para realizarla, generalmente fruto de tu desarrollo con la meditación. Sé que en nuestra sociedad cada vez más acelerada en su ritmo de ansiedad, cada vez menoscaba a las personas que buscan desarrollar principalmente su propia concentración, pero es ahí precisamente donde ya hay un campo por mejorar. Como tú eres quien define cómo y dónde necesitas desarrollarte, para alcanzar el éxito se requiere que practiques tanto como puedas. Este vídeo no fue tan largo, pero quien me pueda ayudar en el exterior adquiriendo también los libritos de rituales. Son cuadernos de bolsillo con páginas en blanco o rayadas relacionadas con Goetia para llevar escritos, exclusivamente sobre magia. A la vez que portada Pathworking en la propia portada, por lo que ya ofrecen recursos para tus actividades en este patrón. Solo busque el cuaderno y Tesla de Murbox estos libros de bolsillo, cada uno en la portada con el sigilo de uno de los 72 demonios de Goetia. Así que gracias por su presencia y les deseo una gran semana. Abrazos.